Estoy en la reserva. Muy bien, Nancy. ¿Cómo te sientes, Nancy? Bien, lo que pasa es que ahorita que iba entrando Ujú. y cómo le entró a ella de cuando iba caminando, fue un implante que recibió. Bien. Eso fue cuando se sintió con el calor en los pies y después gradualmente ha ido sintiendo toda una descomposición del cuerpo, Sí, atacándole la cintura muy fuertemente y después se le ha quitado. Eh, Hay un implante que le han colocado, ¿no? sí, Bien. ¿Quién le pone ese implante? ¿Quién es? Regresa a esa línea que estás mirando y paralízalo. ¿Es un gris científico? ¿Es un reptil? ¿Quién es Nancy? es un, es en una nave, hicieron el viento y es un Ajá. gris Es un, científico. es un gris científico. Perfecto. Bien. Pon al frente de nosotros ese gris científico. Solo el gris. Y desconéctale su tecnología. No va a mandar ninguna señal a su nave. Ya está aquí. Bien. Descríbelo cómo es. ¿Es el gris cotidiano, pequeñito? ¿Es un híbrido? ¿Tiene tres dedos? Tiene tres dedos, nada más que es de los saltos, con pata. Con bata. ¿Cómo se llama? Pregúntale. Sácale esa bata que en esa bata tiene dispositivos, tecnología. Le retira al azar esa bata, lo destruye. La desintegró. Perfecto, Nancy. ¿Cuál es su nombre, este gris científico? L25.000. ¿Me repites? L25.000. L25000. ¿Es sintético, biológico? ¿Qué es esta entidad? Es biológico. Biológico. Perfecto. Bien. Sabe que está detenido, está paralizado, se da cuenta, nos puede sentir ahora, nos puede ver. Sí, ahorita ya. Bien. Vamos a hacerle un par de preguntas, Nancy. Esa tecnología que coloca, más allá de haberle colocado a Norma, coloca en la humanidad a todos nosotros, que pasamos a un estado como proceso gripal. Así funciona esto. O de la nada apareció algo y gripe. Y cae uno, cae otro y así va. Es como un dominó. Todo el mundo ya engripado, lleno los hospitales. ¿Qué es esa tecnología que logra desestabilizar el sistema inmunológico enfocándonos en Norma? Ahí vas a observar una pantalla, Nancy. ¿Cómo daña? ¿Qué hace esa tecnología? ¿Dónde se aloja? Ya está alojada, o sea, es una que se extiende. Ujú. Alojada en su garganta. Bien, perfecto. Garganta. Sigue visualizando. Sí, se ramifica hasta llegarle al vientre Ajá. Continúa. y se expande para arriba. Ajá. Hace bloqueo de puntos lumínicos de esa energía. Sí, es su principal función. O sea, bloquear los puntos lumínicos. Sí, que no se conecte con su luz, con su mano luz. Bien. Pregúntales específicamente que ellos detectan conectados con sus humanos luz. ¿Hay una diferencia con uno que no está despierto?
O sea que ese implante es, vamos a llamarle especial, digamos, para los que están conectados con sus humanos luz. Sí, con inteligencia artificial. Bien, perfecto. ¿Y cómo se llama esa tecnología que usa? Dice que no le alcanzaron a poner nombre. Y no que son tan inteligentes que no pueden poner un nombre a una creación que hacen ellos mismos. Es algo que le pasaron, Bien. que compartieron esa tecnología. Eso está regado en el holograma. ¿Y cada cuánto tiempo lo activa? Porque no todos los días se engripa una persona, no todos los días tiene estas temperaturas desagradables en el cuerpo. Hay unos ciertos tiempos, me imagino, que están haciendo. Están programados para activarse entre el calor y la lluvia. Calor y lluvia. Muy bien. Ahora, invítala a Norma. Abres un portal con tu mano luz e invítala. Cuando llega me dices cómo la observa, su campo magnético, su frecuencia, qué es lo que no le pertenece, y visualiza su mano luz. ¿Dónde está su mano luz? ¿De dónde sale de su parte física de ella? El hermano Giglio. Ya llegó ella. Bien, bienvenida. Se ve triste, acongojada. Tiene tristeza en su campo magnético. ¿Qué más la observas? Preocupación. Continúa. Preocupación, tristeza, angustia. Angustia. También hay un poquito de depresión. Sí. Depresión. Perfecto. Eso es lo que está originando ese implante en su cuerpo eterofísico, Nancy. Eso está activándose, no le pertenece, pero le activa, ¿no? Sí. Bien. El gris queda con aros electromagnéticos cada vez más. Si se intenta mover, esos aros lo presionan. Vamos con la parte física. Norma. Súbela a una plataforma, pídele su permiso para escanearla desde el cerebro hasta la planta de los pies. Ya subió a la plataforma. Perfecto. Quiero que le veas Su mano, un lado. su mano luz está a un lado, a su lado. Sí. Bien, no está integrada entonces. No, cuando le entró ese implante salió rápido para Bien. no ser atrapado. Bien. Vamos a escanearlo. Tiene implante en la cabeza, corazón y en su parte sexual y en los pies. Ajá. Y el que se de todo el que se ramifica hasta abajo y en los brazos. ¿En los brazos también? Sí. Bien. Los puntos lumínicos, desde el cerebro hasta la parte sexual. La parte sexual, lo acaba de comentar, dificultad para orinar, siente que algo no le corresponde, como una bolsita del mismo cuerpo físico. ¿Qué es todo eso que le está obstruyendo a Norma? Son los implantes que tiene. Ajá. Tiene 3 implantes ahí. ¿Qué son? Como chips, ¿cómo se transforma esa energía que ingresó? De la energía que ingresó tiene aparte 3 chips. Cuando ella quiere hacer pipí se activa para no dejarlo hacer también. Bien. ¿Y qué es su propósito para no dejarla orinar correctamente como fisiológicamente el cuerpo? ¿Qué hace ese implante? ¿Qué es lo que busca con eso?
se enferme. Se enferma. Bien. Bien. Activa completamente con una tecnología, inteligencia artificial, esta tecnología en el cuerpo físico. Le ha tocado líneas, le ha tratado de abrir esos engramas, esos implantes, que le hace entrar en estos estados de tristeza, preocupación, angustia, parte, ¿no? Porque hay muchas cosas más que el cuerpo experimenta. Molestias, bloqueos. Dos líneas. Dos líneas. Sí. Bien. ¿Cuántos implantes son, Nancy? Ahí vas a observar que te dice tomándolos en una pantalla, del cerebro hasta la planta de sus pies. 15. 15. No hay abducciones, no le pueden abducir. No. Bien. Parálisis del sueño, que acá hay uno que le ha sentido al amigo Fausto desencarnado. ¿Cuántas parálisis le han logrado hacer? 2 nada más. 2 parálisis. Bien. Ahora observa la vivienda donde están sus mascotas. Ya vamos a ir por partes, ¿no? La vivienda. Hay portales abiertos, hay dispositivos, hay naves. ¿Qué hay en su vivienda como en su espacio de trabajo? Sí, hay una nave arriba. Hay una nave. Bien. Hay portales. 2 portales. En su vivienda. Su vivienda hay 2 portales. Y en su sector laboral, que está bloqueado. Uno. Hay uno. Y afuera le hicieron brujería para que no vean su negocio. Repiten esa secuencia de lo que siempre se está destruyendo. Sí. De los otros eventos, ¿no? Sí. De los otros eventos vamos a llamar otros negocios al lado que persisten estas envidias, pues, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tipo de brujería le instalan que bloquean completamente la economía como manifiesta? Bloqueada. Tiene los artículos que estás mirando en el negocio, mucha mercadería, mucho dinero allí estacionado. Entre tierra de panteón, sangre de animales. Ajá. Hicieron sacrificios. Sacrificios. Usaron como un poco más. Ajá. Bien. ¿Y quién hace eso? Los de los sí, adelante. La de la derecha. Bien. Lo que es la derecha. A la derecha el negocio. ¿Mm? Bien, perfecto. Se conecta un demonio en ese aspecto ya. Sí. Bien. Mira cómo bloquea estos rituales demoníacos, cómo bloquean la parte física. ¿Qué hace la gente cuando transita? No se interesa, se presenta la entidad que los corre los clientes. ¿Qué hace esa entidad o esa energía? Como si no como si no existiera el negocio. Ajá. Como si estuviera cerrado. Bien. Pasan de largo. Pasan de largo. Perfecto, nada. Las izquierdas se meten a la derecha, pero ahí no lo toman en cuenta. Bien, perfecto. Bien, este Gris es un científico. ¿Quién es su jefe del Gris? Pregúntale, Nancy. Y si no te quiere hablar, comprime esos aros. Ya está detenido esta entidad. ¿Quién es el jefe? Es un reptil. Un reptil. ¿Cuál es su nombre del reptil?
Exlet, Exlec, Exlet, ponte al último. Eslep, Letito. Eslep. Medio extraño ese nombre, Eslep. Perfecto. Bien. No hay copias que hayan intentado hacerle de la parte etérea a Norma. Apenas iban a empezar a hacerle una copia. Una copia. No lo lograron hacer. Yo estaba recolectando tu energía como era. Bien. Perfecto. Vamos a repotencializarle a su mano luz. ¿Cómo es esa repotencialización de otros humanos luz como tu mano luz, que tal vez hay muchísimos humanos luz en la reserva? ¿Cómo es repotencializado el humano luz de Norma Giblium? Llega varios hermanos luz, Ujú. igual con Ñaí y Shonalin, Muy bien. y al humano. Y le empiezan a pasar energía. Entre todos, tocan. Bien. Y hasta yo siento la energía que me... Es lo que te había comentado. Vas a sentir ese potencial de su humano luz porque es tremendo el humano luz. Es un humano luz de 16 metros. Eres un guardián de portales de los humanos luz, de luz. Sí, Hermano, bienvenido. Giblio. dice gracias. Te hago una pregunta, hermano. ¿Te has manifestado hace un segundo aquí en casa? Sí, Te he escuchado en la habitación de mi hija. Acá no está mi hija, está con los familiares. Y estoy yo. ¿Fuiste tú, hermano, que te manifiestas así, que estás acá? dice que sí, que porque está muy grande. Muy bien, hermano. Perfecto. Bien, como ya conocemos la secuencia, lo que está sucediendo acá, convoca a los grupos de humanos luz para destruir estos implantes de Norma. Posteriormente vamos a pasar todos con Saturno. Sí, está su humano luz quitándole los implantes. Bien, ¿cómo lo hace Nancy? ¿Cómo le retira esos implantes? Retrocede a esa línea donde le colocan y hasta jueves el humano luz que va a transformar, ¿es así como actúan o cómo hacen? Sí, va a ser doble trabajo, o sea, él se los va a quitar y también aparte se va a quitar la línea. Perfecto. Se va a quitar esta línea donde ella recibió el implante Ujú. y se va a poner una línea nueva donde iba caminando tranquila y segura y feliz para su negocio. Muy bien. $15 implantes. Sí, él le derrite los implantes. A los derrite, se destruyen. Sí, nada más el que es especial, Ujú. el que se dio todo, ese lo está quitando con cuidado para dárselo a los científicos. O sea que extrae el implante que se da cuenta el humano luz que es un implante especial, como dice, y le pasa a otro humano luz para el estudio y de ahí lo elimina. Sí, O sea, es tener la información de esa tecnología, el humano luz recauda esa información y lo destruye. sí, Es tremendo, Nancy, ¿no? Es tremendo lo que los humanos luz hacen. No se escapa nada. sí, dice que lo hacen con mucho amor. Lo sabemos, hermanos. Se lo quito. Bien. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora vas a solicitar a los humanos luz
que hagan una recalibración energética, cambios biomoleculares, cambio de programaciones, y ellos ya van sabiendo lo que estamos pidiendo a la parte física como su parte etérea. Sí, dice el médico que nunca la va a llevar a la sexta. Perfecto. ¿Ya la están trasladando a la sexta? Sí. Bien, adelante, que ingrese a la sexta entonces. Las cámaras de Saturno. Listo. Bien. Vamos con este gris que está paralizado. Dale el pase a su mano que lo termine de eliminar. ¿Cómo lo hace? Nada más con la mirada lo fulmina. Ni siquiera se acerca, lo mira y se desintegró. Sí. Perfecto. Ahora vamos a su vivienda. Hay mascotas. Acaba de mencionar, hay unos gatitos que uno parece que está enfermito. Hay uno que está un poco rebelde. Vamos a verla bien. Vamos con los humanos, los felinos. Empiezan a hacer la tarea de observar junto con pensar qué pasa en la vivienda y se va eliminando todo. Nancy, por favor, ¿ya? Sí, es que también los gatitos le pusieron un implante. La que está enfermita y la que es enojona, pusieron un implante y un implante para que nada más estuviera más preocupada, bajara más su vibración. Con la preocupación de tu gatito y el otro que es enojona. Que gusta pelo. Perfecto. Lo vamos a subir también a la plataforma. Muy bien, excelente. Se va y avienzarse ahí en la plataforma de ella. Muy bien. Se va a dejar las cúpulas de energía con sus elementos protectores, todo su vivienda, porque después, ahora nos vamos a ir, cuando terminen aquí, a su sector de trabajo. Sí. Esa nave que está paralizada arriba, que lo destruya su mano luz. Eliminada. Muy bien. Está limpiando su casa. Porque andaban limpias. ¿Lista? ¿Lista la vivienda? Sí. Perfecto. Vamos a su sector de trabajo. Ya estamos aquí. Bien. Empezamos a destruir todas estas programaciones de otros seres humanos. Y los humanos van a hacer un procedimiento que se llama LC. Es una limpieza energética profunda contra estas programaciones que se manejan así. Pues estas personas, que este es un boomerang lo que hacen. Los regresa a ellos también. Sí. Y se empieza Muestran una pasada. Me muestran una línea pasada. Y estuvieron juntas tu vecina y salieron mal. Ajá. En esa visita. Perfecto, pues vayamos a esa línea de atrás a cambiarlo con el humano los jueves y esta gente se quede desvinculada de Norma. Norma sigue su camino, su despertar de conciencia, y hay mucha mercadería en su espacio. Todo se tiene que rotar, vender. Para eso es un negocio y esto hay que activarlo otra vez, Nancy, ¿ya? Abriéndole esos caminos por completo, pues. Sí, es que en la época de Roma también vendían. Ajá. Y salían mal. Y de ahí viene la pelea. Desde esa línea es lo que vienen con estas vecinos de Tino, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Te va a acompañar ahora Sinoli y Neoli. Vienen con sus contundencia de ayudarnos los humanos luz para romper todas estas manipulaciones en su espacio físico, y Sion de Alfa también te
asiste a la eliminación de tus pactos, engramas, contratos con estos demonios. Destruyen todo Sí. esto, Nancy. Y es que hizo el pacto desde esa época, la Ujú. señora. Bien. Y son demonios, pero no de gran grado. Son más pequeños, digamos, negativamente. Un grado 30, 40, 70. 20, 30. Bien, perfecto. Son bajos, digamos, pero ya causan molestia pues, al ser humano. Sí. Están paralizados los demonios. Bien. Ellos están en el inframundo, pero de fuego. Ujú. Perfecto. Llegación de alfa. Bueno, ya estaba con la construcción de Ujú. alfa eliminando. Perfecto. Destruyen todo eso. Todos esos rituales que hay tirado en el espacio se destruye, que son tierras de cementerios, sacrificios de animales, todo eso se va recuperando a lo que pertenece al humano, pues esas energías, el resto se elimina. Sí. Y dale el entendimiento mentalmente de su elevación de vibración, porque son programaciones pues, que traen pues, personas. ¿No? Sí. Bien. Está desprogramado. Exacto. Pídele a su mano luz que vaya, es un guardián de portales. Ahora esos portales de luz va a ser abierto para Norma en este secuencia de negocio, vender y proteger sus finanzas también. Se vende y se protege todo, ¿no? Sí. Ujú. Empieza a llegar la gente que lo vea, se le encuentre atractivo todo lo que vende. Ujú. Ya no, si dice que quite esas imágenes que no corresponden Bien. de eso. Por el momento que sean metidos en esferas esas imágenes. No se conecte con ningún portal, ninguna negatividad de afuera. ¿No? Eso lo hace su mano luz. Él sabe cómo hacer eso. Sí. Listo. Perfecto. Lista la propiedad, el negocio. Regresamos a la reserva. Regresamos a la vez. Bien. Excelente, Nancy. Eh, Vamos a llamar ahora a su grupo familiar. Que aquí hay otra preocupación también. Vamos a llamarle a su hija Nayeli, a Shanti, Luis Alberto, Alex, Estela, Fernando, Isaí, que es el hijo. Van llegando a la plataforma y me dices qué es lo que no les pertenece al grupo y enfócate en Nayeli, el que siente que si corre de más le va a dar un infarto, que no es así, ya está eliminado todo eso. Sí, es que tenía un implante en su corazón. Perfecto. ¿Son otras entidades? Sí. Bien. Solamente en el corazón, le ha puesto en el cerebro, la parte sexual, donde les encanta pues estas veces manipular un cuerpo físico. ¿Dónde más tienen? Corazón y parte sexual. Bien. La nieta Ashanti, una jovencita de 21 años, empezando su proyecto de carrera, de estudios.
Sí, ayer como que tenía una línea con los demonios. Iban a empezar a cerrar sus caminos. Bien, perfecto. Pues ya se eliminó esa línea. Se elimina, se transforma y se abre esos caminos, porque son jovencitos que están comenzando con esa fuerza que tienen en los estudios, en los proyectos, ¿verdad? Sí. Vamos con su hijo también. Ya escuchamos la mamá lo que ha solicitado para su hijo. Hay desencarnados en él, hay entidades. Hay desencarnados, entidades con su hijo. Hay 2 desencarnados. Dos desencarnados dentro Sí. del cuerpo etéreo físico. A un lado cuando él lo acompaña. ¿Qué aspectos tienen los desencarnados? ¿Hombres, mujeres, niños? Son 2 hombres. Dos hombres. Pregúntale quién les mandó para estar cerca de ese cuerpo físico. ¿Es una brujería? ¿Cómo está funcionando eso? Sí, es una brujería. Una brujería que utilizaron esto para dañarle a su hijo, ¿no? A Isaí. Sí. Isaí. Bien. Transmítele a los desencarnados que van a pasar con su ensamblaje, su mano luz a la quinta dimensión. Me dice cómo se sienten cuando le das esa información. Se ponen felices. Bien, ellos Dicen que ellos no es que ellos hayan querido ir. Exactamente, lo sabemos. Ellos quedan en una burbuja, las partes desencarnados, y empiezan a eliminar todas esas manipulaciones, implantes, engramas, ya en conjunto de todo este grupo que ha llegado. Yo mencioné algunos, pero son muchos más que van llegando, que los va llevando Norma, mascotas, a la reserva. Y es la que la mandó esa brujería, una expareja. Una expareja, bien. Cambio de programaciones, de todo, ¿ya? Líneas también, perfecto. Para que no vuelva a cruzarse con él y le olvide. ¿Se acuerda? Muy bien. Y también esos demonios son del inframundo, pero del fuego. De fuego. Son demonios inferiores, vamos a llamarlo así. Bien. Vamos a hacer algo mientras están trabajando. Vamos a pedirle a Nayeli. Vamos a correr juntos con la mamá, con Norma. Hay un parque en la misma reserva. Y dime cómo se siente. ¿Regresa esa energía que cree que se va a fallecer de rato? ¿O ya está corriendo? O trotando, como quiera llamar. Empieza a trotar. Ahorita genera una energía oscura. De miedo. ¿Y dónde está alojada esa energía oscura? ¿En el corazón, estómago, la cabeza? Corazón. Extrae esa energía. Listas en una esfera. Destruye eso. Listo. Bien. Ahora le vamos a pedir a su propia mamá, etérea física Manulú, que le coloque una partícula en su corazón de ella, de su propio Manulú. Transforma esa energía junto con su Manulú de Nayeli, Emilio. Vas a observar una transformación diferente, las coloraciones que tienen que estar en su parte etérea, conexión con su parte física. Sí, le introduce su partícula y empieza a irradiar. Perfecto. Mucha luz. Muy bien.
y le genera confianza Ujú. y empieza a trotar. Bien. Y ya ve que no le está pasando nada. Muy bien. Empieza a trotar un poquito más fuerte Dale, que siga trotando. y corre y está feliz. Muy bien. Esa energía se queda en su corazón de esta mamá, de Nayeli, y permanece allí, ¿ya? Bien. Cuando Ahí se va a quedar. Perfecto. Cuando todos los aspectos físicos etéreos por separado están en la plataforma, me dices para que ya ingresen con Saturno todos, mascotas. Y feliz. Pudiera ser que tuviera mi hija en sueños el mensaje de su humano para que se le vaya ese miedo. Ella tiene también desarrolladas un poquito sus facultades de recibir mensajes en sueños. Ahí nos va a transmitir su mano luz de Nayeli Emilio, esa información que le ha dado. Adelante, Nancy. Me dice que no todos los mensajes son de él, que tiene que subir más su vibración Ujú. para que ella empiece a seleccionar, a quitar lo que no es de él, Bien. que sienta más seguridad en sus mensajes. Bien. Pero ese mensaje le dio él. Sí, Perfecto. seguridad en que ella tiene que ver cuál es el que le manda y cuál es el que no. Muy bien. Pues es la conexión con su mano luz elevando la vibración. Sí, Nancy, adelante. Sí, porque dice que de repente entran los curillos y le mandan mensaje. Bien. Perfecto. De repente, no Ujú. siempre. Claro. Bien, cuando están listos, me dices para que ingresen con Saturno todos. Listo. Bien. Vamos a abrir la sexta dimensión con los humanos luz y van pasando todos a las cámaras de reestructuraciones biomoleculares. Un grupo grande de su familia de nombre, ¿eh? Sí, pasan a la velocidad de la luz. Bien. Cierra los portales de la sexta. Cierra. Bien. Ahora vas a convocar la asistencia, como siempre, de los humanos luz de la tercera, la quinta, la octava dimensión. Empiezan a llegar las legiones de humanos luz. Cuando han llegado, sientes esa inmensidad de energía que irradia de tus pies, Nancy. Se conecta tu gran potencia de energía. Me dices. Ya está llegando. Bienvenido a todos, hermanos, hermanas. Listo. Bien. Ahora doy la siguiente instrucción. Se hacen las bilocaciones que se necesita y necesitan los humanos luz para paralizar todos estos planetas, principalmente este reptil llamado Exlep, y toda la manipulación del holograma. Desalojan todo lo que hay en el holograma. Acá hay una combinación de demonios, combinación de reptiles, que son científicos, laboratorios, que están tocando todo otra vez en el holograma. Desalojan el holograma y van destruyendo esas naves, laboratorios, paralizan todos esos planetas. Adelante, Nancy, te escuchamos. Llegan los humanos luz que empiezan a eliminar y también su tecnología. Está más aquí en la Tierra y empiecen tenemos chip otras personas. Como son automáticos, se activen solitos. Bien. Tenían 3 planetas. 3 planetas de esta entidad, perfecto. Pero ahorita estamos en su planeta. ¿El principal? Sí, ¿En qué cuarta está ubicado? ¿Media alta?
cuarta media alta. ¿Cómo se llama ese planeta principal? Tiene un nombre raro. ¿Me dices letra por letra? SHT, Sí, XL, bien. TH. TH. ¿En qué constelación está ubicado ese planeta principal? Medio de Pegaso. Pegaso. Perfecto. Bien, Nancy. A paralizar, rescatar, eliminar laboratorios, creaciones, naves, tecnologías de todos los planetas. Otra bilocación ya se dirigen directamente con Sion de Alfa al inframundo. Y en todo esto hay una conexión con su amigo desencarnado Fausto. ¿Dónde está atrapado Fausto? Fausto está arriba en el planeta. De este reptil. Sí, Bien. Vas a llevarla a su parte energética etérea de Norma y lo liberamos de esa prisión donde está esa parte etérea. ¿Cómo lo tienen atrapado aquí? ¿Cómo nace? y grilletes. Cadenas, grilletes, Ajá, lo estaban azotando. tremendo, la verdad. Se lo libera. ¿Su mano luz está atrapado en este planeta también? Sí, Bien, vamos a liberar a su mano luz, que hacen lo mismo, cadena, grilletes, etcétera, ¿no? Hacen la misma historia. sí, Bien. Rompe esas cadenas, tu mano luz, aquí estamos con los demás hermanos que nos asisten, y se va liberando los demás. A los ejércitos que están aquí atrapados se van repotencializando y se va destruyendo feliz. más. ¿Cómo? Y se está con Norma. Está feliz el humano luz etérea. Y su parte física se abraza. Eteria. Etérea, exacto. Libre, hermano, libre de esta prisión. Dice que como él quería rescatar a su humano, ¿no? Ujú. Tiraron No le para permite. que no se viera del carril. Dice, Ajá. Ese mundo onírico de Norma donde observa los eventos de estar, ese le ha dado la información su humano luz, ¿no? De Fausto. O para su- que no entraran, que si no lo iban a atrapar. Bien. Iban a atrapar su anterior. ¿Por qué siento una molestia en la cabeza, Nancy? Arriba en la parte superior, como una pequeña energía de una punzada. Y era lo que sentía su amigo. Bien. Me hacen sentir lo que ha pasado, ¿no? Con esta parte física 3D, que ya no está, pues, la física. Y aparte también es de Norma de lo que le están quitando. Bien. Perfecto. Tenía como agujas. Sí, sí, así sentí acá. Exactamente. Y es que estaban conectados y por ahí como que querían ponerle también una aguja a él. Ujú. Bien, nice. Bien, bilocaciones de los humanos al 3D, inframundo, y todos estos planetas van escaneando los humanos. Si hay líneas paralelas de la cuarta, se destruyen, se recuperan y se van liberando a los humanos etéreos, físicos, reino animal, vegetal, mineral, rituales, todo lo que nos pertenece, rescatamos.
Sí, llegaron los médicos para rescatar que están ahí en el inframundo. Muy bien. Muy sádicos. Es como varios eventos se ha observado que las partes etérias son mutiladas, como cortar un pollo, piernas para acá, patas para allá. Así hacen estas entidades. Un desastre realmente. Por eso llegan los grupos de médicos a rápidamente restaurar y llevarlo directamente ya a la quinta. Sí, Bien. listo arriba. ¿Destruidos otros planetas? Y también se le quitaron los contratos, Ujú. los humanos. Bien. Ese reptil está ahí todavía, ¿no? Sí, Ya que lo destruya el humano luz de Norma. sí estaba grande y gordo. Grande y gordo la entidad. Sí, Bien. ¿Cómo lo elimina el humano luz? ¿Solo lo mira otra vez? no, él lo encapsula para Bien. que no huyera. Ajá. Y ya estando adentro, ya nada más ahora sí bueno, con la mirada hace que se vaya comprimiendo Perfecto. y se va difuminando. Bien. Destruido. Destruido. Ahora te acompaña y te asisten Sionoli y Neoli. Van observando todos los procedimientos porque cada humano luz hace una tarea. Sionoli y Neoli Sí, empiezan a observar todo donde no queda ninguna partícula de estas holografías, todas las cuartas, entidades destruidas, naves, laboratorio, ¿eh? Desconexión del sí, holograma. así es, y tecnología también. Perfecto. O sea que se desconecta esta programación bajo estas tecnologías donde activan, como dijiste, un calorcito o un cambio de clima, ya la gente empieza a enfermarse. No solamente en Norma, en todo el holograma pasa esto. Sí, arriba ya está. Perfecto. Destruido entonces. Se elimina y se sella para que no sea utilizado. Ujú. Espacio. Muy bien. Y ahorita estamos en el inframundo. Bien. Adelante. Ya querían escapar. Ya ves que no nos tocan, pero sí siento medio la energía aquí poquita, así, caliente, ardiente. Intentan escaparse, es imposible, Nancy. Pero el intento lo quieren hacer. Con látigo. Ujú. Perfecto. Y ves que como acá abajo hay cueva, laberinto, Ujú. y es todo lo que revisan. Fausto pasa directamente a la reserva, la parte etérea, Sí, con su mano luz para que se despida de Norma antes de pasar a la quinta. Lo están repotencializando, como los otros desencarnados que también están esperando que ya unos segundos más van a cruzar a la quinta dimensión. listo. ¿Listo el inframundo? Sí, Bien, se sella el inframundo. Se cierra con los humanos luz y jueves destruye todo lo que está aquí, Nancy. sí. Y sellado. Perfecto. Regresamos a la reserva. Ya estamos en Bien. la ¿Cuántos humanos luz están liberados? 20.000 millones. Bien, van a ser repotencializados todos
Y vamos a escucharle al humano luz de Fausto a su parte etérea, el mensaje que le entrega a Norma. ¿Me está escuchando, Norma? Adelante, hermano o hermana. ¿Es masculino o femenina su humano luz? Es masculino de la 27. De la 27, bien. Perfecto. Le dice que gracias, que él ya había hecho el llamado a su parte física y que él ya estaba entendiendo. Por eso quería estar con Norma, pero ya no alcanzó. Bien, Pero sabía que iba a estar rescatado bien. la recuperación. Yo- Que te profundamente. Norma, ¿quieres decir algo para despedirte de tu amigo que ya pasa esta gran alegría a la quinta dimensión? Primero, gracias a ustedes. La verdad me conmueve como no tienes una idea. Fausto, te quiero mucho. Me hace muy feliz saber que tú estás libre ya, porque yo sabía que tú querías liberarte. Dame un mensaje en sueños cuando puedas. Estoy muy feliz por ti, Fausto. Te dejo de tarea a tu familia, porque tú sabes que ellos están en un lugar de tradiciones muy arraigadas. Aléjalos de la religión, por favor. Te corresponde, amigo. Te quiero mucho. Te quiero. Gracias por Gracias, ser. Norma. Gracias por ustedes. Nancy, Willy, no tengo con qué pagarles esto. Gracias. No hay problema. Bien. Nancy, ¿algo más que dice el humano luz? Que cuando pueda va a ayudar también. Cuando esté listo va a bajar a ayudarnos. Perfecto. Gracias, hermano luz. Es su naturaleza de Fausto, por eso él cayó en esa secta, porque él tenía mucho afán de ayudar a la gente. Exactamente. Bien. Gracias. Gracias también. Vamos a darle las instrucciones a los liberados. Abre los portales de la quinta dimensión, Nancy, y nos despedimos ya de todos estos hermanos. 20.000 millones de hermanos los liberados. Hasta pronto a cada uno. A sus evoluciones. Y dicen que gracias. Y pasan por la velocidad de la luz. Hasta pronto, hermanos. ¿Listo? Cierran los portales de la quinta. Se cierran los portales. Bien. Los humanos luz que nos asisten, que son enormes, ya es incontable, y los humanos luz de la tercera dimensión, de la quinta dimensión, legiones que se están agregando, hermano luz, gracias a cada uno, van regresando a sus espacios, conexiones con sus partes enteras físicas, los que no tienen partes físicas, a sus dimensiones. Hasta pronto, dicen. Hasta Y pronto. gracias. Gracias, Sion de Alfa, también por asistirnos. Ahora, Nancy, vamos a ingresar a seguir observando los procedimientos de Saturno a la sexta dimensión común. Tengo un conteo de 3 a 1 y nos trasladamos a la sexta dimensión. 3, 2, 1. Ya está. Saturno, mis saludos, hermano, a tus grupos de médicos, hermanas médicas, a las cámaras de reestructuración biomoleculares, y vamos a observar lo que te dice Saturno con la parte física Norma. Esa parte sexual que es molesto, incómodo, vamos a enfocarnos por allí, cerebro, corazón, columna. Adelante, Nancy, te escuchamos, lo que te dice Saturno. Sí, dice que bienvenidos, que ya los esperaba. Gracias, hermanos. Dice que ahorita está haciéndole una recalibración de programas. Pero dice que la vejiga la tiene caída. Ajá. Bien. Y ahí sí, si lo que le hace él todo de subírsela no se le sube, va a ser que
que tener una operación. Va a tener que tener una cirugía 3D para corregir eso. Sí, Ya. sí. Si no se le corrige ahorita con lo que le está haciendo, va a tener que hacer una operación ya física. Logremos Porque ella siente ya se lo siente. Norma física se siente su vejiga. Así es. Entonces quiere decir que ya se le cayó mucho. Pero que él va a tratar de arreglarse. Bien. Y la recalibración que está realizando es la conexión con toda su potencia y energía con su mano, ¿no? Sí. Bien. Se van a quedar ahí 2 horas. Bien, vamos a dejar entonces que quede todo el grupo familiar. Todos quedamos acá. Cerramos los portales de la reserva, la sexta dimensión. Y pasamos a la reserva. Cerrado y sellado estamos en la reserva. Gracias a tú, porque sé que nos quedamos todos también aquí para nuestras propias recalibraciones. ¿Estamos en la reserva? Bien. Ahora pídele que se integre su mano luz de Norma. ¿Por dónde ingresa? El hermano Giblio. ¿Cómo ingresa? Por su corazón. Por su corazón. Pues entra parte corazón, parte sexual y parte. A veces son los 3. Ha hecho una bilocación. Una bilocación de 3 partes. Excelente. Bien, Nancy. Los familiares también que están presentes van recibiendo sus propias energías de sus partes etéreas humanos luz, se van integrando. ¿Por dónde ingresa su mano luz de la hija Nayeli, la nieta Ashanti? ¿Cómo ingresan ellos los humanos luz? Por su cerebro. ¿De las dos personas? Sí. Perfecto. De Ashanti, el humano luz Nayan de la 23 femenina, en su momento ya ha evolucionado a la 182 dimensión. Llevan a 250. Sigue evolucionando, excelente. Bien. La evolución de Norma, en su sesión que se ha realizado el año pasado, tenía un 14.7 su evolución. Está en 16. 16%, o sea, su gen luz es de 16%. Su conexión era 37%. ¿Cuánto está actual? 45. 45. Y su mano luz estaba en la dimensión 1050 ya. Está en la 2000. Es de la 32, ya estuvo en la 1050, ahora está en la 2000. Sí. Excelente. Bien. Evolución constante. A pesar de que nos pasa estos ataques, van evolucionando y va en su gradualidad de entendimiento de Norma. Bien, Nancy, excelente. Se integra tu mano luz, Nancy, por donde ingresa Sionolin. Corazón. De Sandra, Ñair, Corazón. Algazar, Corazón. Amatista, que nos asiste todo el tiempo. Está a un lado. Bien. Hay recalibraciones para Raquel y se integra su mano luz. ¿Ya? Desactivación, eliminación de lo que no le pertenezca y se integra su mano luz. Sí. Nos vamos despidiendo de los grupos de familiares. Regresan a sus lugares. Sí, van felices. Gracias a todos por permitir esta ayuda. Regresamos a su sector de trabajo de Norma con su mano luz. Cerramos los portales de la reserva para que le pueda dar todos los mensajes que necesita escucharle a su mano luz Norma como parte física. ¿Listo? Bien. Vamos a escuchar a su mano luz.
el mensaje que le va a entregar. Puedes abrir tu audio, Norma, para hablar con tu mano luz. Hermano Gideon, estás con tu parte física. Adelante, hermano. Muchas gracias y con mucho amor para ella, como siempre. Dice que cada vez que sientas alguna emoción que no te corresponde, hay que conectarte con nuestros humanos luz. Respira profundo, que te llegue tu aire hasta el vientre y te conectas con él y elevas tu frecuencia, armonía. ¿Cómo, Nancy? Que lo suba hasta 5 millones. 5 millones. Ahí está la información. La vibración tiene que elevarse a 5 millones. Sí. 5 Se millones. perdió la comunicación, no alcancé a escuchar. Transmite tu mano luz que tienes que elevar tu vibración que está, vibración, frecuencia, tu armonía a 5 millones. Todo el tiempo, Norma. Que cuando sientas alguna emoción que no es tuya, que es tristeza, angustia, rápido te conectes con él para que no bajes de frecuencia. Pues de hecho yo no sé qué cosa fue lo que hice, porque la verdad, algo pasó porque empecé a hacer limpieza en el jardín, empecé a hacer limpieza aquí y sí sentí como que algo empezó y la verdad pidiendo ayuda precisamente para que no, pidiendo ayuda y eliminación de energías negativas si me estaban rodeando. Y hace unos días sentí otra vez el latido en mi espalda. ¿Sí fuiste tú? Sí, eso es tu contacto con él, acuérdate. Sí, yo traía acá una picazón porque se me había ocurrido ponerme Vaporú como 3 días atrás y se me olvidó que ya soy alérgica al Vaporú y no se me quitaba esa picazón ni con 2 baños al día. Y esa noche que él estuvo conmigo, que yo siento que hablé con él, se me quitó. Me pasó algo extraordinario. La gatita que estaba cerca estaba mirándome así cuando yo me desconecté de él. Entonces la tomé y le pregunté, le digo, ¿tú lo viste? Yo no lo vi, pero tú lo viste. Y ella se acostó aquí en mi pecho con todo y la cabeza, algo que nunca había hecho, y inmediatamente se quedó dormida. Por mucho tiempo que yo no me quería ni mover para no despertarla. Al rato levantó la cabecita, volvió a acomodarse y se volvió a quedar dormida. Y yo al otro día amanecí sin picazón aquí y como revitalizada, como energetizada. Uh-huh. Pero quiero que me desbloquee todo lo que la vez pasada, no sé si fuiste tú o Raquel, alguien me dijo que es que Raquel, que es que yo tengo un temor, pero la verdad yo racionalmente no sé a qué. Entonces quiero que me liberen de todo lo que yo no pueda saber que tengo, porque en este plano yo he eliminado, cuando yo era pequeña yo tenía pavor a las víboras, a las serpientes, hasta que en un sueño yo soñé que una la tenía yo agarrada de la cabeza y de ahí mis miedos por las serpientes se acabaron, que me teman ellas a mí porque las voy a matar en cuanto las vea, pero hay cosas que yo no sé que tengo, bloqueos que yo no sé, que quizá no sean de ahorita y que no sé cómo se me reflejan. Ahí quiero ayuda, Girlion. Mi gran corazón, quiero ayuda tuya. Ya vamos a escuchar qué dice tu mano luz. Sí, dice que va a ayudarte con el hermano jueves a eliminar esa línea de tiempo que son de atrás.
el de ahora. El rollo está atrás de esa línea y va a eliminar el color que tiene esto. Que fue de una guerra. Bien. Se perdió otra vez el internet, nada escuché. Adelante, Nancy. Me dice que va a borrar el tiempo con el hermano Juárez, que es una línea de atrás que era una guerra. Que ese miedo que tú no sientes ahorita lo tienes en tu subconsciente. Sí. Y es una línea de guerra, de lucha, que estaba con los otomanos. Bien. ¿Algo más que le transmite Nancy su mano luz? Te está eliminando esa línea para que ella ya no tenga ese miedo. Perfecto. Lo hace con Jueves, ¿no? Transformando esa línea, Sí. ¿no? Sí. Como esa línea de Roma también, ¿no? Transformada. Sí. Así es. Muy bien, Nancy. ¿Listo? Listo. Bien. ¿Algo otro mensaje que le entregue el humano luz? Y así como se conectó con él esa vez en la noche, tiene que hacerlo así todo el tiempo que pueda. En la mañana, al mediodía, para hacer su trabajo. Todo el tiempo que puede, que recuerde que esté con él. Que se conecte todo el tiempo con su mano luz. Se volvió a... No escuché tan... ¿Cómo, Nancy, le ¿Sí me puede? escucha? Ahí te escucha. No, ahí está congelado su internet. Tiene problemas con su internet. No, ya estamos casi terminando, Nancy. Ya se conecta otra vez, le das ese mensaje para ya despedirnos de su mano luz, ¿ya? ¿Sí me escuchas, Norma? No, está girando. Sí, pero sí me escuchas. No te escucha. Bueno, lo recuerdas, Willy. Se perdió. Sí, ahí te escucha. Se perdió. No escucho. ¿Ahora sí me escuchas? No, mira que se le queda lento el internet. Norma, ¿me escuchas? Ahorita sí. Ahora sí, Nancy, te escuchamos. Me dice que así como te conectaste en la noche que te ayudó para tu vaporru, tienes que hacerlo constantemente. De la mañana, al mediodía, a la hora que recuerdes, tienes que conectarte seguido con él para que te ayude también en tu negocio. Se le corta su internet. Tú Vamos. dile después. Sí, bien. Bien, nos despedimos de su mano luz. Te digo que se volvió a perder la comunicación. Nada más escuché que me dijo que me tengo que comunicar con él a la mañana, a la noche, a mediodía, pero no supe ni cómo lo hice. Yo nada más me acosté y empecé a sentir el latido en el corazón. No sé cómo lo hago. Elevando la vibración. Es la única conexión, Norma, ¿ya? No hay otra herramienta. No. Ya. Bien, ¿lista para despedirnos de su mano luz? ¿Lista? Bien. Gracias, hermano, por esta tremenda sesión. Nuevamente estás integrada en tu parte telefísica. ¿Lista para regresar, Nancy? Lista. Bien. Tengo un conteo de 5-1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tus brazos, tus piernas. 2, tu respiración es normal. 1, abre tus ojos, Nancy.